Recording in progress. Hemos estado estudiando por algunos miércoles acerca del libro de Esther y quiero en esta oportunidad interrumpir. Dentro de 8 días tal vez estaremos finalizando, concluyendo el libro de Esther, pero quiero que en esta oportunidad reflexionemos acerca de la cruz. La cruz. La cruz para muchos es un elemento religioso, símbolo del cristianismo para muchos. Para algunos es buena suerte, la colocan en sus puertas, la tienen en sus cuartos y debido a eso sienten que tienen alguna protección especial o cuidado especial o les va a ir bien, porque lo tienen como un elemento que da suerte. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la cruz? Vamos a mirar un poco acerca de ello en esta oportunidad, solo un poco, y mirar qué nos enseña el Señor. En Marcos capítulo 8, versículo 31, cuando recién Pedro hace una declaración extraordinaria acerca del Señor Jesucristo, frente a la pregunta del Señor Jesús, eh, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro es maravillosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recién había entonces hecho esta declaración acerca del Señor Jesucristo, que fue una revelación de Dios al corazón de Pedro, ver en el Señor Jesús el Cristo, el Mesías prometido allí en el Antiguo Testamento. Enseguida, a continuación de ese evento, nos relata en Marcos que versículo 31 comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después al tercer día. Y ese padecer mucho, ese ser desechado, ese ser muerto, apunta hacia la cruz. No lo menciona allí, pero apunta hacia la obra de la cruz. Y hay una palabra muy importante allí que dice que le era necesario, necesario. Lo hemos hablado tal vez en otras oportunidades. Cuando la Biblia dice que es necesario, por ejemplo, en Juan capítulo 3, cuando el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿A qué hace referencia a eso? A que es vital, a que es indispensable, algo que no puedes pasar, eh, tiene que ser. Entonces, le era necesario al Hijo del Hombre padecer. ¿Por qué? Porque si no fuera por su obra, no habría perdón de pecados para nadie. Entonces, allí comienza a hablar de su sufrimiento. Y miramos, preciso, hablando de Juan capítulo 3, pero ya el versículo 13 más adelante, en su diálogo, el diálogo del Señor con Nicodemo, hace una referencia allí en Juan capítulo 3, versículo 13. Dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sabemos que cuando hace referencia al Hijo del Hombre y está en mayúscula, es el mismo Señor Jesucristo. Versículo 14. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el desierto, las serpientes mordían a los israelitas por su pecado, por su dureza. El Señor envió esas serpientes. Los que mordían, aquellos que eran mordidos, morían. Entonces el Señor le dijo a Moisés, después de orar ellos y clamar, levanta un asta, diríamos un palo, un pedazo de madera donde cuelguen una serpiente de bronce. La idea era que todos pudieran mirarla. Para eso era levantarla
tenerla en alto para que cualquier persona donde estuviera ubicada allí en el campamento pudiera mirar hacia la serpiente. Si era mordido y miraba a la serpiente, vivía. A eso hace referencia aquí y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, tal cual como el que es mordido por la serpiente muere, todos los seres humanos estamos mordidos por la serpiente del pecado que nos lleva a la ruina, a la muerte. Y cuando miramos al que fue levantado en un palo, en un trozo de madera, el que fue levantado, entonces cuando miramos por fe, entonces tenemos vida, estando condenados a la muerte. A eso hace referencia. Entonces cuando el Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está haciendo referencia a que él iba a morir en una cruz. La cruz más o menos tenía una altura de unos 2 a 3 metros y él iba a ser levantado allí. Todas las personas podían mirarlo y ahora, hoy todavía pueden mirarlo. Y si lo miran con fe, estando condenadas a muerte eterna, si lo miran con fe, tendrán vida. Por lo tanto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto y otra vez aparece la palabra necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero que quería ver acerca de la cruz es su necesidad. Su necesidad. Era necesario. Su necesidad. En segundo lugar, su predicación. En 1 Corintios capítulo 1. Entonces, en primer lugar, su necesidad y en segundo lugar, su predicación. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice, bueno, después de haber hablado Pablo acerca del bautismo, haber hablado, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, versículo 17, luego sigue diciendo el 18, porque la palabra de la cruz. ¿A qué está haciendo referencia ahí la palabra de la cruz? A la obra del Señor Jesucristo, el centro mismo, la esencia misma de la salvación. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan de un versículo en Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Entonces, en primer lugar vemos en el versículo 18 que habla de que la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, para salvar. El poder de Dios para salvar se manifiesta a través de la cruz. Pero es una cruz que tiene como centro la persona de Cristo. Lo que sucede ahora es como si quitaran a Cristo de la cruz, como si dejaran a la cruz sola y se pensara que de ella, de esa sola cruz, emana bendición, cuando ella no por sí misma emana bendición, sino es Cristo, lo que representa. La cruz representa que Cristo murió allí por nosotros.
¿Sí han visto que a veces utilizan esas cruces para como amuleto, ¿cierto? Como amuleto en las casas o las personas las utilizan como amuleto. ¿Sí han visto? Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, poder de Dios para salvación. El versículo 21 nos habla de la predicación de ella. Al final del versículo 21 dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué se predica? La cruz, pero Cristo como centro, como razón, como esencia de ese mensaje. Por eso lo dice el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio no es a usted le va a ir bien. Venga, si usted entrega su vida a Jesús, todos sus problemas se arreglarán. Ese no es el centro del Evangelio. Si usted viene a la iglesia y llega a Jesús, seguro que va a tener un buen trabajo. Ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo pagando por nosotros en la cruz. El centro del Evangelio es la foto de Cristo, el cual a través de su obra consigue para nosotros perdón y redención. El Cristo es la esencia del Evangelio y no podemos desnaturalizar el Evangelio de lo que es, de su esencia. Eh, no podemos en búsqueda de alegrar oídos cambiar el mensaje que ha sido entregado. Tenemos que persistir en él. Y su predicación. Entonces, en primer lugar, su necesidad. En segundo lugar, su predicación. Pero también el versículo 24, al final dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, el origen divino del mensaje. El origen divino del mensaje. Ahora vamos a Juan capítulo 19. Están hablando Pilato, preguntándoles a ellos, ¿qué haré con Jesús? Y ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, a vuestro rey he de crucificar. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Entonces dice Juan capítulo 19, versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y el versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y el versículo 17 al principio dice, y él cargando su cruz. No podemos imaginar en la eternidad cómo a Dios se le ocurre semejante manera de expresar su amor. Era inimaginable ver al creador de los cielos y de la tierra, ver al dador de la vida llevando su cruz, que en realidad no le pertenecía a él, me pertenecía a mí, pero él la asumió como suya. Él fue cargando su cruz. Si nosotros pudiéramos pararnos en este momento en las calles de Jerusalén, cuando Él pasaba llevando su cruz, si pudiéramos ver cómo gotea su sangre de su rostro, cómo se va inflamando su rostro debido a los golpes, a los azotes, cómo estaba totalmente descarnado, cómo paso a paso Él va yendo hacia Gólgota. Si pudiéramos verle a Él en este momento por la fe,
Nuestros corazones se llenarían de, de dolor, de tristeza, tal vez de lágrimas al pensar, y fue por mí, fue por mí. Hoy mismo, si tú no has escuchado antes, si no has llegado a la fe, puedes decir, Cristo, gracias por llevar la cruz por mí. Él fue llevando, cargando su cruz, yendo a Gólgota. En Hebreos capítulo 12, dice, hablando de capítulo 11, haciendo referencia al capítulo 11 de los hombres y mujeres de fe, dice versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hombres, mujeres de fe, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. La cruz no fue un disfrute para Jesús, la cruz fue un sufrimiento para él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió la cruz, pero dice, por el gozo puesto delante de él. Él pudo ver seguramente, él pudo ver a millones de millones de millones de personas rescatadas de un infierno, rescatadas de vidas miserables, rescatados de estar sumidos en la amargura, en el pecado, rescatados de estar en la oscuridad y en las tinieblas por la eternidad, en el infierno, rescatados de una eternidad lejana de Él, rescatados y redimidos, y una vida dada por Él, una vida nueva. Él podía ver hacia allá y ver el resultado y decir, vale la pena entregarme, vale la pena ir a la cruz, vale la pena sufrir. Porque dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Saber que fue por nosotros, que Él fue a la cruz. Saber que fue por nosotros, que Él tomó su cruz y la llevó. Saber que Él sufrió la cruz por mí, lo hizo por mí. Sin la cruz no habría acceso al Padre. Sin la cruz no habría perdón. Sin la cruz no habría bendición, sino maldición. Sin Jesús, la cruz pierde su importancia. No es más que un objeto al cual se rinde un culto religioso. Cristo no es la respuesta a las exigencias del mundo. Cristo es la respuesta adecuada a la justicia divina. Si hay cruz y no hay fe, solo queda un momento histórico. Si hay fe y no hay cruz, no hay perdón. Si hay cruz, pero Jesús no vino, la cruz solo es un trozo de madera. Y termino diciendo, si hay Jesús y va a la cruz, entonces por la fe hay perdón, salvación y esperanza. La cruz, bíblicamente, es simplemente un símbolo que nos habla de la portentosa obra del amado Salvador Jesús, lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, para los que salvan es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. La gloria sea dada a Dios, porque Jesús
fue a la cruz. Nuestro Dios, agradecemos por este tiempo que nos das, por este tiempo en que podemos considerar a nuestro amado Señor Jesucristo llevando su cruz, muriendo en la cruz, sufriendo la cruz, haciendo lo que era necesario hacer para darnos el perdón y salvación, mirándonos a nosotros el resultado de su cruz, de su obra, pero mirando cómo este mundo, Señor, quiere distorsionar todo y distorsiona el sentido de la cruz y le da un carácter religioso o le da un carácter de fetiche, de buena suerte, de téngala que con eso le va bien, cuando se le pierde el sentido de lo que es esa preciosa obra de redención, acabada, terminada, perfectamente realizada por el Cordero de Dios. Esa cruz que hizo posible para nosotros la bendición, que hizo para nosotros ser parte y ser parte de la familia divina, ser hijos de Dios por siempre llamados. Esa cruz que implicó para él sufrimiento, pero para nosotros perdón. Esa cruz que implicó para él una entrega, para nosotros solamente extender las manos para recibir. Dios, gracias por nuestro amado Señor Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.